Hola y bienvenidos a este repaso del tema 1 de Biología y Geología de cuarto de ESO. Comenzamos por los niveles de organización de la materia, recordando que los seres vivos estamos formados por biomoléculas. Y esas biomoléculas podían ser de naturaleza inorgánica o de naturaleza orgánica. Las de naturaleza inorgánica son aquellas que podemos encontrarlas tanto en los seres vivos como en las cosas que no están vivas. Y eran las sales minerales y el agua. Sin embargo, las biomoléculas orgánicas son aquellas que son exclusivas de los seres vivos. Estas biomoléculas orgánicas exclusivas de los seres vivos eran estas que tenéis en pantalla: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los glúcidos, por decir alguna cosilla rápida de ellos, porque podríamos decir muchas cosas, pero bueno, deciros que los había sencillos, como por ejemplo la glucosa o la fructosa, o los había complejos como la celulosa o el glucógeno o el almidón, y otros muchos ejemplos. Entre los lípidos, nombrar alguna cosilla, por ejemplo estaban los triglicéridos, cuya principal función era la reserva energética, el colesterol, con una función estructural propiamente dicha, por ejemplo formaba parte de la membrana plasmática de las células, lo veremos luego, y otros lípidos, por ejemplo, son las hormonas sexuales, porque tienen función de hormona. Por tanto, fijaos que hay mucho tipo distinto o mucha variedad de lípidos con diferentes funciones. También pasa algo parecido en las proteínas, que las hay meramente estructurales o que tienen una función, por eso llamamos aquí funcionales. Dentro de lo estructural, recordar que las proteínas es el segundo componente más abundante de los seres vivos si quitamos el agua. Después del agua sería el segundo. Y en la parte funcional, pues hay proteínas que son enzimas, otra proteína como por ejemplo la hemoglobina, que tiene función de transportar oxígeno, hay otras proteínas que regulan los intercambios de sustancias en las membranas, tienen, infinidad de funciones. Y en cuanto a ácidos nucleicos, pues simplemente recordaros que son aquellos que contienen la información genética que se transmite y que podemos dividirlo o clasificarlos en ADN y ARN. Yo creo que esto nos suena y lo recordamos. Bien, en cuanto al punto segundo, hablando de la célula, recordaros la teoría celular, formulada hace muchos años por estos señores alemanes, Matthias Schleiden y Theodor Schwann, y esa teoría celular se basa en tres postulados fundamentales. El primero, en que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. ¿Quiere decir eso? Que la célula es, o que todos los seres vivos estamos formados por células. Después, que la célula es la unidad funcional de los seres vivos. Esto quiere decir que las células se hacen o se realizan o es capaz de realizar todas las funciones de los seres vivos, es decir, función de nutrición, función de relación o función de reproducción. Y el último postulado es que una célula siempre procede de otra célula mediante la reproducción. Estos tres postulados eran los que componían la teoría celular enunciada por estos dos señores. Continuamos con la célula y vamos a hablar ahora de estructuras que hay en la célula y que son comunes a todo tipo de células, tanto a células procariotas como a células eucariotas, como eucariotas animales o eucariotas vegetales. Y empezamos con las membranas. Las membranas son estructuras, como pone en la pantalla, muy dinámicas, para nada estáticas y bastante complejas, que fundamentalmente están formadas por lípidos y por proteínas. Hay más cosas, pero fundamentalmente lípidos y proteínas. La membrana plasmática, por ejemplo, es una fina capa que rodea la célula, que la separa del medio, que la protege, pero sobre todo la principal función de las membranas sería regular lo que es el intercambio de sustancias entre, fuera y dentro de la célula. Otra estructura común a todas las células serían los ribosomas. Los ribosomas son muy pequeñas unidades, son muy pequeñitos y están formados fundamentalmente por ARN y por proteínas. Su función son las fábricas donde se hacen las proteínas en el cuerpo. Por eso su función es sintetizar o fabricar proteínas. Y los encontramos, como he dicho, en todas las células. Pero, fijaos lo que pone en pantalla. Resulta que en eucariotas no son exactamente iguales que en procariotas. Los ribosomas de las células eucariotas son un poquito más grandes que los de las células procariotas. Pero bueno, la función es la misma, que fabricar proteínas. Lo siguiente que pasamos ya a estudiar son las células procariotas en sí. Os recuerdo que había dos tipos grandes de células, que eran las células eucariotas y las células procariotas. Las células procariotas son las más primitivas, las más antiguas, y son las bacterias.
hablar o decir célula procariota es lo mismo que decir bacteria hoy en día, o casi lo mismo. ¿Por qué se caracteriza una célula procariota? Bueno, pues su nombre lo dice, procariota, pro antes de, cariota viene del griego núcleo y significa antes del núcleo, es decir, las células procariotas son células que no tienen núcleo, o mejor dicho, mucho mejor dicho, que su ADN no está separado del resto del citoplasma por ninguna membrana, como sí lo hacen, y luego lo veremos, en las células eucariotas. Pues podemos decir eso, que no tienen un núcleo que separe el material genético del citoplasma y tampoco tienen orgánulos. Solo tienen los ribosomas que hemos visto antes, pero no tienen ningún orgánulo que tenga membranas, como si luego existen y lo veremos en las células eucariotas. Por tanto, son células muy sencillas. El ADN, como podéis ver también en la diapositiva, está formado por un único cromosoma, que además tiene forma circular y que ocupa pues una región del citoplasma. Como ya repito una vez más, no está rodeado por ninguna membrana. También podemos encontrar en la bacteria, y sería la capita amarilla esta, pues la membrana plasmática, y por fuera de la membrana plasmática está esta capa que aquí está como en color así burdeos, granate o rojo, como queráis verlo, la pared celular, que es una capa formada por una sustancia llamada peptidoglucano y que rodea la célula y la protege y tiene unas funciones importantes en las bacterias. No digo nada más, pero por repaso y como resumen está bien. Recordad, membrana, pared celular en las bacterias. Pasamos entonces ya a hablar de otros orgánulos, pero estos ya son orgánulos que son exclusivos de las células eucariotas. No encontramos este tipo de orgánulos en células procariotas. De hecho, ya hemos visto que no tenían orgánulos, solo ribosomas. El primero que aparece en pantalla serían las mitocondrias. Las mitocondrias son unos orgánulos cuya función fundamental es obtención de energía. Es decir, en ellos, en las mitocondrias, se realiza la respiración celular. Ese proceso tan importante mediante el cual los seres vivos obteníamos energía. Y eso es lo que se hace en la mitocondria. Veis que son estructuras ovaladas que también tienen doble membrana, como podéis ver en la diapositiva, y poco más deciros de ellas. Como repaso, también está bien. También repasamos un poco otro orgánulo como el aparato de Golgi, que era un orgánulo así formado como por sacos o por sáculos aplanados y apilados unos a otros. Era un orgánulo membranoso, también formado por membrana, y que lo que hace es, mediante esas vesículas que vemos aquí que tiene, lo que hace es transportar sustancias a otros lugares de la célula o al exterior del cuerpo. Por eso decimos que la función fundamental del aparato de Golgi es la secreción, que es decir, algo que se fabrica en la célula se empaqueta en una vesícula y se expulsa fuera de la célula. No porque sea algo tóxico, algo que haya que expulsar fuera, no, sino porque fabrico algo aquí que va a tener otra función en otro sitio del cuerpo y la vesícula lo saca al exterior. Por eso mismo, como esas vesículas son trozos de membrana y se van a fusionar con la membrana plasmática para verter el contenido al exterior, también podemos decir que el aparato de Golgi está implicado en la renovación de la membrana plasmática. El retículo endoplasmático era otra estructura, también solamente en células eucariotas, que está formado por membranas, así como canales, lo veis, como una especie de red, un retículo formado por membranas, y que podíamos distinguir dos regiones distintas: el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso que tenéis aquí, su función es fabricar lípidos. Y el retículo endoplasmático rugoso, como veis, tiene aquí unas pelotitas amarillas que son ribosomas. Es decir, tiene ribosomas pegados, adheridos a la pared del retículo. Por tanto, su función es la de fabricar proteínas igual que la que tenían los ribosomas. Otra estructura que repasamos, que esta ya, cuidado, esta ya no es de células eucariotas, pero no la tienen todas las células eucariotas. La que hemos dicho antes, mitocondrias, aparato de Golgi, retículo, aparece en todas las células eucariotas, tanto animales como vegetales. Pero estas estructuras que vamos a nombrar, pues no están en todas. Pueden estar en algunas sí y en otras no. Por ejemplo, cilios y flagelos, que son como una especie de prolongaciones de la membrana que
tienen como función que la célula se mueva, es decir, intervienen en el movimiento celular. ¿Diferencias entre cilios y flagelos? Pues que los cilios son numerosos y cortitos y pequeños, sin embargo los flagelos son alargados y poco numerosos. Suele haber 1, 2 o 3 a lo sumo. Otro orgánulo muy importante y que también es exclusivo de algunas células. Concretamente los cloroplastos, solo los encontramos en células de tipo vegetal, en células que hacen fotosíntesis, porque precisamente eso es el orgánulo encargado de realizar la fotosíntesis. Vamos a continuar hablando ahora de la reproducción en las células eucariotas. Y antes de hablar de reproducción vamos a recordar cómo era el ciclo celular, que eran todas las etapas por las que pasaba una célula desde que nace hasta que se reproduce. Básicamente podemos decir que el ciclo celular contiene dos fases. Esta aquí dibujada como de azul, aproximadamente azul, que es la interfase, y esta amarilla que sería la fase de división. La interfase contiene a su vez tres subfases. La fase G1, donde la célula fundamentalmente crece, porque acaba de reproducirse y tiene que crecer, duplicar sus orgánulos y demás. La fase S, donde se divide el ADN, se duplica el ADN, se hace una copia exacta del ADN. Por eso, si una célula pasa de la fase G1 a la fase S, irremediablemente va a tener que ya acabar dividiéndose, porque en esta fase donde se duplica el ADN, y una fase G2 donde se prepara para la división, porque una vez que comience la división celular, los cromosomas van a tener que fabricarse, van a tener que empaquetarse el ADN, por tanto el ADN va a estar inaccesible, y todo lo que haya que preparar para la división, pues hay que prepararlo en esta fase G2. Después ya vendría la fase de división, que contiene a su vez dos fases: la mitosis o división del núcleo y la citocinesis o división del citoplasma. Como podemos ver, a su vez la mitosis se divide en varias fases que ahora veremos. Si hablamos del núcleo, de cómo es el núcleo de la célula, tenemos que distinguir el núcleo en la interfase del núcleo cuando se está dividiendo. En la interfase sería el núcleo interfásico y podemos distinguir estas cuatro estructuras. La envoltura nuclear o membrana nuclear, como veis aquí en el dibujo, está atravesada por poros para permitir la salida y entrada de sustancias del núcleo con el citoplasma. El nucleoplasma, que sería todo el líquido, digamos, que rellena el núcleo. La cromatina, que es el ADN enrollado junto con unas proteínas para que quepa dentro de la célula, dentro del núcleo, quiero decir. Y estamos hablando de ADN enrollado, fibras de ADN. Por eso esta maraña de fibrillas que parece que forma la cromatina. Y por último, el nucleolo es esta manchita que vemos aquí en la célula. Esto es una fotografía real al microscopio electrónico de un núcleo. Y esta mancha, sin embargo, simplemente esta mancha significa concentración de sustancias. Porque el nucleolo es la región del ADN donde se fabrican los ribosomas. Si nosotros hacemos una fotografía a una célula justo en el momento que está fabricando ribosomas, vemos esta mancha porque hay muchas sustancias concentradas ahí. Están toda la maquinaria que hace falta para fabricar los ribosomas y los ribosomas que se están fabricando. Por eso se ve esta mancha. Eso quiere decir que nosotros, depende del momento en que hagamos la foto a la célula, podemos ver o no el nucleolo. ¿De acuerdo? Pero bueno, por definición, nucleolo, la región donde se fabrican los ribosomas. Y está formada, por supuesto, por el ADN, por ARN y proteínas. Vamos ya a hablar de la mitosis, de esa función celular tan importante como es la mitosis. La mitosis es ese proceso mediante el cual la célula es capaz de duplicarse. Es decir, de una célula madre conseguir dos células hijas idénticas, exactamente idénticas, clones, y por supuesto con el mismo número de cromosomas. Esa es la clave o el significado biológico de la mitosis. Y la mitosis consta para nosotros de 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Vamos a comenzar. ¿Qué ocurre en la profase? Que aquí lo hemos representado con estos dos dibujos, porque hay algunos autores que hablan de profase y de prometafase.
porque realmente ocurren muchas cosas en la profase, por eso la dividen como en 2 etapas. Bien, pues en la profase, cosas importantes. La membrana nuclear comienza a desaparecer. Como veis aquí, se comienza a formar el uso mitótico o uso acromático, que es una estructura muy importante que luego va a servir para separar los cromosomas. Y los cromosomas comienzan a condensarse. Por eso en el dibujo están así como muy alargados y no como en este otro de aquí, ya están como más gorditos y más cortos, porque se están condensando. Aquí vemos el proceso desde cromatina que tenéis aquí hasta que se forman definitivamente los cromosomas. Bien, en la metafase los cromosomas se alinean, como podéis ver aquí, en el llamado plano ecuatorial. El uso acromático los ha enganchado y los ha alineado en el plano ecuatorial. Es en la metafase cuando los cromosomas aparecen más gorditos, como veis aquí, y mejor definidos. Es el momento en el que los cromosomas alcanzan su grado mayor de condensación. Anafase. Como podéis ver, se separan las cromátidas hermanas. Cada cromosoma estaba formado por 2 cromátidas hermanas, que son idénticas entre sí, porque os recuerdo que antes de la mitosis hemos pasado por una interfase en la que la fase S se ha dividido el ADN, se ha duplicado. Por eso cuando los cromosomas se forman son dobles, que están formados por 2 cromátidas hermanas que son idénticas entre sí. Pues aquí se separan las cromátidas hermanas y cada una se va para un polo. Y por último en la telofase, como veis, se vuelve a reorganizar la cromatina. Veis que los cromosomas están descondensándose. Se vuelve a reorganizar la membrana nuclear, como veis aquí se está formando, y la citocinesis tiene lugar, que es la división del citoplasma. Por eso decimos que muchas veces la citocinesis se solapa con la telofase. Es decir, todavía no ha terminado la telofase cuando ya está comenzando la citocinesis. La citocinesis no puede ser igual en células vegetales que en células animales. El motivo es bien claro. Las células vegetales tienen una pared celular bastante gruesa y no pueden dividirse por estrangulamiento como lo hacen las células animales. Así que simplemente recordar eso. Células animales se dividen por estrangulamiento de la membrana, pero células vegetales se tienen que dividir formando un tabique de separación entre las 2 células. Y finalizamos con la meiosis. La meiosis es lo mismo que decir la formación de gametos, porque los gametos o células reproductoras, cuando se van a fusionar para formar un cigoto, tienen que tener la mitad de cromosomas para que el cigoto resultante tenga los cromosomas exactos que tiene que tener. Por tanto, los gametos tienen que tener la mitad de cromosomas. Y ese es el significado biológico de la meiosis, ese proceso mediante el cual conseguimos reducir a la mitad el número de cromosomas. Las células que se forman van a ser células haploides, es decir, célula haploide significa que tiene la mitad de cromosomas, solo un juego de cromosomas. La meiosis, como podemos ver en este dibujito de aquí, consta de 2 divisiones consecutivas. Primera división y segunda división. Al principio hay una interfase con división del ADN, pero en medio de las 2 divisiones no se vuelve a duplicar el ADN. Ahora lo veremos después un poquito más tranquilamente. Antes de continuar, vamos a recordar que la meiosis realmente es la formación de gametos. Y la formación de gametos también se puede llamar gametogénesis. Los gametos siempre se originan a partir de unas células que son las llamadas células germinales. De ellas se producen los gametos. Y en los animales este proceso se llama espermatogénesis, si es cuando se producen gametos masculinos o espermatozoides, y ovogénesis, cuando lo que se producen son los gametos femeninos, o también llamados, como sabéis, los óvulos. Antes de ponernos a hablar de las fases de la meiosis, que son 8, como hemos dicho antes, son 2 divisiones consecutivas, cada una con su profase, su metafase, su anafase y su telofase, vamos a ver qué ocurre, porque es la fase, digamos, más compleja y más interesante, en la profase 1, en la primera de las profases. Y en esta primera fase, que es una profase como todas ellas, por tanto se está formando los cromosomas, se está desintegrando el núcleo o la membrana nuclear,
Se está formando el uso acromático, todo lo mismo que ocurría en la profase de la mitosis. Pero lo peculiar aquí es lo siguiente. Durante esta profase 1, mientras las cromátidas son todavía alargadas y delgadas, es decir, no están condensadas al 100%, no están empaquetados todavía los cromosomas al 100%, los cromosomas homólogos, como veis en la imagen, se disponen el uno al lado del otro en toda su longitud. Uno de los homólogos sería el paterno, por ejemplo el verde, y otro, el amarillo, este sería el materno, por ejemplo, ¿vale? Porque evidentemente el paterno fue el que heredamos de nuestro padre y el materno el que heredamos de nuestra madre. Bueno, pues los cromosomas homólogos, como veis, se asocian tan estrechamente hasta llegar al punto de llegar a intercambiar material genético. En estos puntos que tenéis aquí se intercambia material genético. Por eso fijaros el resultado que tenéis aquí a la derecha. Al final tenemos una nueva combinación de genes que antes no existía. Estas regiones donde ocurre este fenómeno se llaman quiasmas. Aquí tendríamos un punto, 2 y 3 quiasmas según están dibujados aquí en este cromosoma. ¿Para qué sirve esto? Pues para aumentar la variabilidad genética. Esto es una de las grandes ventajas de la reproducción sexual. Como se mezclan antes los cromosomas, conseguimos una nueva combinación de genes. Aumentamos la variabilidad genética. Bueno, pues vamos a continuar con las fases de la meiosis. Una vez que hemos visto ya la profase donde ocurren estos quiasmas, en la metafase, como veis, los cromosomas se alinean de nuevo en el plano ecuatorial. Pero fijaos qué curiosidad. A diferencia de la mitosis, aquí lo que se alinean no son los cromosomas, sino los pares de homólogos, que todavía, como veis, están unidos por estos puntos de sobrecruzamiento. Por tanto, lo que se alinean son los pares de homólogos en el plano ecuatorial. Y en la anafase 1, que es donde está la principal diferencia con la mitosis, se separan los cromosomas homólogos completos. Como veis, cada cromosoma homólogo completo se va para un polo, a diferencia de la mitosis, que se separaban las cromátidas hermanas. Por tanto, aquí ya estamos reduciendo a la mitad el número de cromosomas. En la telofase 1, que aparece aquí, se vuelve a formar, como veis, la membrana nuclear y la célula se divide en dos, haciendo una citocinesis. Ahora, siguiente paso. De telofase 1 a profase 2 es importante recordar que no se pasa por una interfase y el ADN no vuelve a replicarse. ¿Qué ocurre? Pues lo que todas las profases, membrana nuclear formándose, cromosomas formándose, su uso acromático, lo de siempre. Llegamos a metafase 2, cromosomas alineados en el plano ecuatorial de nuevo, pero fijaos que ahora ya son cromosomas simples, no dobles como antes. Anafase 2 se separan las cromátidas hermanas y telofase 2 se realiza la citocinesis, se descondensan los cromosomas, se vuelve a formar cromatina, se vuelve a reorganizar la membrana nuclear y hemos conseguido, al final del proceso, 4 células haploides, mientras que al principio teníamos una célula madre diploide. Y además, las 4 células hijas que hemos conseguido, haploides, son con una combinación de cromosomas diferente, una combinación de genes nueva que antes no existía. Pues bien, hasta aquí todo. Espero que este resumen os haya servido. Hasta muy pronto.